Hola mutantes y mutantas, hoy os voy a enseñar cómo he pintado la pieza de Asgrataris que estamos subastando en eBay para ayudarles con su proyecto de ayuda al pueblo saharaui. Y recordad que también podéis ayudarles comprando esta pieza a través de su página web. Es de resina de poliuretano, muy macizorra y aguanta lo que le eches. Lo primero la imprimí con una imprimación de Vallejo de color negro. Es una imprimación que tiene una base de poliuretano y se pega a todo, o sea, funciona muy bien. Pero podéis imprimirla con un spray negro mate del proveedor asiático y también os funcionaría bastante bien. Luego tendréis que repasar seguramente algunos rincones, pero vamos, yo de hecho no la imprimí con spray porque no tenía. Y como total quería darle las bases con el aerógrafo, pues la repasé bien para asegurarme que la pintura entrase en todos los recovecos, porque la pieza tiene mucho detalle y mucha zona con textura, con grietas, y en ese tipo de cosas pues interesa que se quede bien imprimado en negro para que luego resalte con la pintura. Lo siguiente que hice fue darle un lavado de sombra tostada de aerógrafo diluida con cristasol directamente para dar una capa aguada. La idea es que no hace falta cubrirlo con el color entero, así que aplicándolo lavado ahorramos pintura, pero que se quede ese tono marrón que luego le dará una base mucho más natural que tener simplemente un negro de base. Y con el secador de pelo podemos acelerar el secado, porque claro, esto como va tan diluido pues tardará mucho en secar. Y así se queda una pieza con un tono oscuro. El marrón no termina de cubrir del todo con el color, pero lo tiñe, le da esa base un poco más natural. Y ahora voy dándole un par de tonos de grises marinos de Vallejo. Utilizo uno para que sea más general y luego normalmente utilizo un tono más claro para resaltar un poco más pues determinadas zonas, las partes de las aristas o las luces generales. En ese sentido el aerógrafo es muy agradecido y con un par de tonos ya se crean unos contrastes bastante majos. Ahora voy a darle las luces con un pincel seco y para ello estoy aquí rematando un gris, pero era un tono demasiado gris, demasiado neutro, y le añado una gotita de un verde oscuro, no demasiado, simplemente para que tenga un tono que case bien con los grises que he usado de base. Y ahora es cuestión de darle un pincel seco general, ya sabéis, secando bien el pincel hasta que apenas deja pintura, e ir dando pasadas y pasadas, incidiendo en las zonas que quieres que queden más iluminadas, y así poco a poco se crea un efecto general bastante chulo, sobre todo para piezas así con piedra, con su textura marcada, las aristas. Son muy agradecidas de pintar con el pincel seco. Que para esto mis brochas favoritas son las de lengua de gato, porque tienen una punta redondeada para que no deje marca de brochazo, sino que quede un poco más suavizado, y la verdad es que su pelo viene muy bien para hacer pinceles secos así. Y ahora voy a empezar a marcarle detalles con un color dorado. Lo aplico con el pincel poco cargado, incluso semiseco. La idea es darle una pasada para que los detalles, todo el relieve de los detalles, quede resaltado. En este sentido la pieza está muy bien porque todas esas texturas están muy bien resaltadas y marcadas y son fáciles de pintar, simplemente pasando el pincel ya se marca el detalle, y de todos modos luego le voy a dar unos lavados para acentuar y envejecer que van a terminar de vender el efecto. Si os salís podéis intentar limpiarlo y si no, pues no pasa nada, porque a mí se me ha quedado luego algún manchurrón de dorado por ahí que simplemente he tapado con césped, con nieve y ya está. Para resaltar los grabados de las losas del suelo he utilizado una tinta marrón, la he diluido con cristasol y la he aplicado lavada directamente en los dibujos de los grabados de las losas, para darle luego un efecto un poco más polvoriento, gastado. Además, este mismo lavado de tinta me sirve para envejecer el hacha, el escudo. Y para rematar voy a utilizar un lavado negro de Vallejo, de los que se usan para vehículos, con un poquito de tinta marrón, y con eso consigo un lavado bastante oscuro, pero con un tono marrón que dé esa sensación de polvoriento, de envejecido, que no se quede tan mate como el negro, que vendría a representar un poco más hollín, grasa. Con eso aprovecho para repasar todas las zonas doradas, me sirve para envejecer los metales, para aplicarlo en el suelo y que sirva como base un poco más oscura para lo que le vamos a añadir después. Lo bueno que tiene es que mientras lo trabajas puedes ir utilizando por ejemplo cristasol para diluirlo y fundirlo por zonas cuando trabajas áreas muy grandes. Y aunque parezca que los metálicos se quedan oscuros, el truco después es pasarle un bastoncillo humedecido, podéis utilizar incluso alcohol,
y retirar la película superior de pintura, porque lo bueno de esto es que como los detalles están tan bien resaltados, a poco que les limpiéis la capa de tinta superficial, volverán a saltar. Y en las grietas se quedará el efecto envejecido del lavado. Podría pintar toda esa zona de tierra directamente a pincel seco, porque de hecho está texturizada para ello, pero a mí me gusta añadirle texturas naturales, así que lo cubro todo de cola blanca y lo primero que voy a hacer es añadirle vegetación, que para eso tengo aquí un par de céspedes de Pablo el Marqués, que aquí en este caso son dos tonos de la misma gama, del de 4 milímetros, para que quede el efecto largo de hierbas silvestres, combinados dan un contraste chulo. O sea, aquí el truco de esto es, voy utilizando el color más oscuro para representar pues las zonas de sombras, en los huecos donde se acumularía más humedad. Con unas pinzas lo voy colocando y lo bueno es que más o menos lo puedes ir ajustando para que se quede un poco de punta sin tener que recurrir a la electricidad, aunque utilizar el césped electrostático con electricidad es algo que tarde o temprano haremos esta temporada, lo tenemos pensado. Y a continuación voy utilizando un color más clarito de césped dentro de la misma gama, de forma que se complementa, no chirrían mucho el uno con el otro y sin embargo visualmente queda un efecto de degradado. Podéis cubrir toda la zona de césped y hacerla entera llena de vegetación, pero a mí me gusta más un efecto así irregular. Y un truco para añadirle ahora tierra sin que luego haya que pintarla, aunque luego podéis retocarlo con un pincel seco, eso ya el límite es donde vosotros lo pongáis. Pero un truco para hacer tierras naturales es utilizar los pozos de café. Si tenéis una cafetera de estas de toda la vida, de las de filtro, los pozos del café que quedan luego los podéis dejar secar y como veis aquí pues simplemente lo voy espolvoreando por encima de todo y así entrará en los recovecos donde no ha entrado el césped, ayudará a que quede todo un poco más natural. Al día siguiente retiramos todo el exceso y empezamos a aplicar el efecto nieve. Esto que estoy aplicando aquí no solo es cola blanca, está mezclado al 50% con efecto de nieve en polvo de Green Stuff World, que de esto ya tendréis un cosicas donde lo expliquemos al detalle, pero en la mesa de Frostgrave hemos estado haciendo pruebas con el efecto de nieve tanto de Green Stuff World como de Pablo el Marqués, que son distintos productos, y os tenemos listos un cosicas ahí de comparativa de los dos y distintos efectos especiales que se puede hacer con cada uno de ellos. De la nieve polvo de Green Stuff World con cola blanca al 50%, la meto en un bote de estos de salsas del chino y la puedes aplicar muy cómodamente donde quieras. Podéis hacer una mezcla con mucho menos cola blanca en proporción con la nieve en polvo y conseguir que os quede otro efecto un poco más de capa de nieve. Lo que pasa es que es difícil de aplicar porque la cola blanca tiende a esparramarse mientras seca. Entonces si queréis hacer ese tipo de efecto lo mejor es utilizar agua acrílica de Vallejo, el Still Water, que mezclado con esta nieve en polvo deja un efecto de capa de nieve, bueno ya lo habéis visto en el tejado de la biblioteca. En esta proporción viene muy bien para hacer por ejemplo efectos de deshielo. Podéis colocarlo y trabajarlo como la cola blanca, esturreándolo con el pincel, con la particularidad de que mantendrá la transparencia de la cola blanca pero con la concentración del efecto de nieve en polvo. Como veis en esta concentración una vez seca os deja un efecto pues como de deshielo, que en líneas generales está muy bien, pero me apetece que tenga un poco más de blanco, hay más nieve. Así que lo que hago es repetir el proceso, añadir la mezcla de cola blanca con el efecto de nieve en polvo. Y una vez lo tengo colocado voy espolvoreando un poco de efecto nieve con una espátula. Espolvoreamos el sobrante y una vez seque un par de capas de barniz para protegerlo todo bien y una capa de antibrillo para matarle el efecto plastiquete del barniz. Y ya está. Una pieza terminada que dedicaremos al que se la lleve en la subasta, que espero que vaya bien porque así podremos ayudar mejor a la gente de Asgrataris y que hayáis sacado un par de ideas majas de este cosicas como adelanto de lo que ya iréis viendo en próximos vídeos. Y como hace tiempo que no despido a lo pistolero, largos días y placenteras noches. ¡Yep!